Buenas tardes. Sí. Buenas tardes. ¿Dónde está? ¿Este está encendido? Sí, este sí se oye. Buenas tardes a todos. Bienvenidos al programa antes de que llegue el invierno. Bienvenidos al programa antes de que llegue el invierno, que está llegando ya a su recta final. Ya solamente queda lo que nos espera el día 15 de diciembre con la presentación del nuevo número de la revista Calacoricos. Siempre hemos pensado, la asociación ha pensado, que la publicación de libros que den a conocer la historia de nuestra ciudad es uno de los fines más importantes que tiene la asociación. La información que recogen los libros perdura en el tiempo y hoy ponemos un ladrillo más en el conocimiento de nuestra historia y lo hacemos como otras veces de la mano de Pedro Pérez Carazo. Este libro han contribuido a la publicación del mismo las peñas de nuestra ciudad, las peñas, las peñas de fiestas que nos han donado dinero a cuenta de lo que se recaudó en las fiestas de marzo y en las fiestas de agosto. Luego queremos que suban aquí arriba para hacernos una foto de familia. Pedro Pérez Carazo, como ya lo conocen ustedes, es doctor en Geografía e Historia por la UNED y ha desempeñado el puesto de profesor tutor de Historia Medieval y Paleografía y Diplomática en el Centro Asociado de la UNED en La Rioja. En la actualidad es investigador agregado del IER y ha centrado su investigación sobre todo en el estudio de la Edad Media en La Rioja Baja y en el Camero Viejo. Vamos a centrarnos solamente en lo que ha hecho sobre Calahorra, ya que si no la bibliografía es muy abundante. Centrándonos en lo que ha hecho sobre nuestra ciudad, la asociación le publicó un libro en 2015, la documentación medieval del Archivo Municipal de Calahorra, que se ha convertido, que es un libro de referencia para los investigadores. Ha trabajado en el Fondo Documental de la Iglesia de San Andrés de Calahorra y fruto de este trabajo en 2021 el Instituto de Estudios Riojanos le publicó la colección diplomática medieval de la Iglesia de San Andrés de Calahorra, que también es otra fuente, otro libro de referencia para los investigadores fundamental. Además de esto, es colaborador habitual en la revista Calacoricos, con sus artículos sobre mancomunidades de pasto y monte en el concejo de Calahorra y Autol, o el Mercado Semanal Franco de Alcabala, concedido en 1467, las primicias del barrio de San Andrés y la antroponimia en la documentación calagurritana del siglo XI. Y nada más, ahora les voy a dejar con Pedro, con esta nueva obra, Las parroquias de Calahorra en la Baja Edad Media, a través de los apuntes de sacristanes y primicieros. Espero que, todos ustedes tienen un libro, si quieren que el autor se lo firme, pues al finalizar la conferencia pueden venir aquí y Pedro muy amablemente lo firmará. Y nada más, les dejo con él. Hola, buenas tardes y muchas gracias a los amigos de la Historia de Calahorra por permitirme estar aquí otra vez con ustedes. En la obra que les quiero presentar, pues, las parroquias de Calahorra en la Baja Edad Media, según la documentación de los sacristanes y primicieros, pues verán ustedes pues, que se hace un poco una radiografía de lo que podría ser o cómo era la vida cotidiana de esas parroquias. Pongo aquí algunas fotografías pues, para que no las he incluido en la obra. Esta sería la primera, que sería un poco el emblema, diríamos, de lo que es la unión canónica de los cabildos de la Iglesia de San Andrés y de la Iglesia de Santiago. Si ven ustedes, aquí ¿se ve el ratón? Sí. Sí, muy bien. Este sería la cruz de San Andrés y las vieiras
representarían, estarían ahí en representación de lo que es la iglesia de Santiago. Este es el coro de la parroquia de San Andrés. Este es exactamente el mismo, pero aquí sí que en lugar de las vieiras, lo que se ha esculpido ahí la cruz de San Andrés, es esta, y la cruz de Santiago. Está también ahí en el mismo coro de la iglesia de San Andrés. Bueno, se hace un repaso, cuando vean el índice, pues se hace un repaso pues desde la organización del espacio de las parroquias, según digamos los liturgistas de aquella época, sobre todo Durandi, las obras que se van haciendo en las parroquias, no solamente en lo que son San Andrés y Santiago, sino también las de las aldeas. Murillo de Calahorra, Rincón de Soto, Aldea Nueva de Ebro y el San Pedro del Aguilar o el Aguilar. De estas sí que hay unos cuantos apuntes de tercias y, bueno, de lo que son los primicieros, y es que, bueno, son apuntes de primicieros, pero son obras que se hacen, son apuntes, en fin, de noticias diversas de lo que es el día a día. En las parroquias tienen muchos problemas porque la iglesia se les ha caído, no dicen muy bien, tienen que desviolarla, seguramente la hubiera con algún tipo de problemas, alguien la había roto o la había destruido en alguna guerra o alguna cosa de ese tipo, aunque no tengo la noticia concreta de cuál es el motivo de que estuviera arruinada. Eso sí que permite saber un poco, pues, cómo construyen esa parroquia, cómo son las paredes, qué tipo de materiales utilizan, quién las construye, el nombre de los albañiles, de los peones de albañil, y bueno, peones y peonas diríamos, unas veces son hombres y otras veces son mujeres quienes ayudan a los maestros. No utilizan nunca la palabra albañil, utilizan la palabra maestro. ¿Quiénes son los que ayudan al maestro a reparar esas paredes, cómo las hacen, etcétera? Unas veces son cristianos y otras veces son judíos, los que salen ahí de maestros albañiles. El maestro carpintero también. Con las referencias que da, me ha permitido hacer también un pequeño esquema de lo que sería una puerta de la iglesia. Ya lo verán en la página 38. Es el mismo esquema que se ha seguido haciendo en las puertas, diríamos, que nosotros denominamos ahora viejas, pues prácticamente hasta la actualidad, con sus terrajas, sus cerrojos, los gorrones, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas sí que me ha permitido decir cómo eran, dónde las tenían y para qué servían. Bueno, la vida de las parroquias, pues muchas veces son aspectos litúrgicos, los libros que utilizan, la ropa que utilizan, cómo la lavan, pues yo qué sé, cuánto gastan en jabón, por ejemplo, para limpiar los paños, los manteles de los altares, cómo se llaman, son blancos, etc. Si son blancos es por algo, es decir, la liturgia dice que deben ser blancos, pues entonces se hacen blancos los trapos, etcétera, etcétera. Los otros problemas que tienen, por ejemplo, de obras en el campanario, parece que el campanario de San Andrés se había caído, pues entonces tienen que hacerlo nuevo, nos dicen cuántos ladrillos sube, por qué, para qué, quién lo sube. Una campana se les ha roto, entonces existe todavía el contrato del campanero, cuánto le pagan, en fin, todo ese tipo de cuestiones que son las cuestiones normales del día a día. Esas son las que aparecen aquí en el libro. Es decir, no hay grandes acontecimientos históricos, no hay cosas de estas, pero sí que salen esos problemas que tienen ellos que resolviendo pues eso, lo que es la vida cotidiana. Otros problemas que tienen que resolver, pues, por ejemplo, lo mismo que estamos ahora van ustedes a cualquier ciudad y lo primero que se tropiezan es obras, ¿no? Obras, pues tienen ahí, no dice explícitamente que es la calle de la Curruca, pero sí dice que es la calle que sube a lo que es la iglesia de San Andrés. Bueno, pues existe también
cómo hacen el contrato con los empedradores. Primero tienen que cavar la calle, después tienen que poner las piedras, tienen que subirlas, tienen que hacerlas. ¿Cómo las suben? Pues con una reata de burros. Yo los he conocido, no sé aquí ustedes, pero yo sí que los he conocido. Yo soy de Alberite y sí que he conocido allí obras, cuando yo era un niño, claro, en el casco viejo no podían entrar camiones, solamente las calles estrechas y tal, y eran los burros quienes llevaban la carga de cascajo, de piedra, etcétera, etcétera, a esas obras. Como en el siglo XV. Esto, pues desgraciadamente, parece que está un poco también pues como en el siglo XV, ¿verdad? Pero bueno, es mejor verlo así para que se vea la estructura. Ahí ven ustedes, es el suelo, que son piedras grandes, etcétera, y cada cierto tramo se pone piedras a través para evitar que el agua se llevara toda esta zona. Esto ya, diríamos, contemporáneo, esto ya es hormigón actual. Bueno. Otras cuestiones, aparte de lo que es el vestuario, etcétera, pues son los sacristanes primicieros. ¿En qué cobran las primicias? Pues las cobran lógicamente en dinero, pero también las cobran en distintos productos. Pues, detallo un poco en qué productos: trigo, avena, cebada, centeno, etcétera, etcétera, lino y cáñamo. Siempre hacen referencia al lino y al cáñamo, como se mide el trigo, pues en fanegas, etcétera, y el cáñamo se mide en haces. Cáñamo lo utilizan para todo, es decir, no tengo aquí una fotografía de lo que es la tengo en el disco duro, bueno, en otro, de varias hojas de lo que es los apuntes de los sacristanes y primicieros, que son de un papel bastante más vasto y de un color más oscuro que el que me he encontrado luego en las del siglo XV. Más vasto, más oscuro, diríamos nosotros más delgadito, que las marcas de agua y tal. No lo puedo asegurar tampoco, pero sí que creo que utilizan el cáñamo también, la fibra vegetal, para fabricar papel. Es un gasto cotidiano, lógicamente. Los clérigos necesitan no solamente para lo que es la liturgia, es decir, los libros, los misales, los breviarios, los cantorales, etc. Muchos de ellos los tienen en pergamino, lógicamente, pero para todos estos libros de cuentas, etc., los tienen en papel. Y para eso yo creo que, por lo menos en los más antiguos, sí que utilizan en algunos el cáñamo para hacerlo. Y se ve un poquito también pues cómo hacen esos libros, cómo los doblan, en fin, esas cosas. Se ven mejor de todas formas en los de cómo se hacen en los de la catedral, cómo se añaden hojas. Estos son cuadernillos. Entonces, claro, si yo tengo aquí estos cuadernillos, pero se me ha olvidado lo que sea, pues entonces, ¿cómo pongo yo entre la página 22 y la 23 que tengo aquí, cómo pongo yo otra, no? Pues entonces, eso sí que se ve también, cómo les añaden esas hojas, que se puede ver también, yo qué sé, en los actuales se ve también, cuando tienen algún problema de ese tipo. En los actuales, lógicamente, es por problemas, diríamos, de publicidad o lo que sea, que meten otras hojas. En el suplemento, por ejemplo, en el XL semanal de La Rioja viene, una hoja, otra hoja, están grapados, pero en algunas hay el mecanismo, claro, con la tecnología actual se hace pues, calentando el papel y demás. Aquí no, que se hace dejando una especie de fleco que sirve para coserlos con liza. Sí que se conserva la liza también en la original en algunos de estos apuntes. Bien, obras, no solamente de estas por ejemplo, de la que os he enseñado, la calle de la Curruca, de las encuadernaciones que tienen. Este es también un libro de una cofradía, pero lógicamente es del siglo XVII. Es que en nosotros no se ha conservado este tipo de lo que se llama la trasga, etc. Las encuadernaciones estas en carpetas se utilizan todavía en la actualidad. La encuadernación está en pergamino, está el lomo reforzado, estos refuerzos a mí me parecen muy buena,
aunque sea roto aquí ¿no? Pero bueno, se ve muy bien, ¿eh? Y luego, como les digo, es muy heterogéneo, la información que da es muy heterogénea. Sale pues de los productos, como les digo, en los que cobran, pero también hay referencias a otras cuestiones, a los productos, por ejemplo, que compran, ¿eh? Así pues no nos dicen mucho, pero sí que nos dice, por ejemplo, que utilizan el agua de rosas. ¿Para qué? Pues el agua de rosas en la actualidad se utiliza lo mismo. No tengo la referencia aquí, sí que lo he visto en televisión, por ejemplo, como se sigue utilizando el agua de rosas en Marruecos. Las rosas sí que se siguen utilizando. Esto es documentación del siglo XV. No tienen ustedes aquí en la referencia concreta. Por ejemplo, se siguen utilizando las rosas en Alfaro en el siglo XVIII. Bajo pena de tantos maravedís, si entra el ganado al sitio donde están las rosas, etcétera, etcétera. En la actualidad, ¿cómo se utiliza eso? Si ustedes cultivan viña, por ejemplo, sabrán para qué se utilizan las rosas, ¿no? Es decir, se sigue utilizando, se sigue aprendiendo, y hay cuestiones que se utilizan y otras pues que no, ¿eh? Pero todas esas cuestiones sí que salen aquí, ¿eh? Y por tanto son informaciones interesantes. Vamos a ver, por ejemplo, ¿cómo se hacen las paredes? Yo, por lo que yo voy conociendo de Calahorra, del casco viejo, estas son, por ejemplo, las obras de la Torre de las Medranas, ¿no? La torre está en otro sitio, las cuales, bueno, esta es ahora se lo... Esta es otra, esta sería lo que es con el ratón les marco yo lo que sería la torre, que seguramente será parte del lienzo de la muralla medieval, pero ya ven ustedes cómo son las paredes. Estas son las paredes de carga de las casas, esta también, y ven ustedes que son unas paredes pues importantes, 50, 60, a veces más centímetros de grosor, 1 metro a veces, Pero esta de la casa de enfrente también. Vean ustedes que incluso tienen aquí maderos pues, que han utilizado para otras cuestiones. No se puede afirmar, o yo no puedo afirmar por lo menos, que esto es una pared del siglo XIV o del siglo XV, pero que se ha seguido fabricando así desde entonces, ya vemos que sí. ¿Con un material tan deleznable? Pues sí, porque esto es barro prensado. Esto es lo que en la documentación se llama lodo. Ya ven ustedes que es barro, pero pequeños cantos, etc. A veces pues les ponen también un aglutinante, por ejemplo, que puede ser sobre todo cal, ¿Cómo se ha mantenido esto hasta aquí? Pues lo vemos aquí, es decir, con estos paneles, yeso. Y lo ven en cualquier pared, de cualquier casa, o en muchas por lo menos, es yeso. Esta es, no sé, cuando se hicieron las obras, si van ustedes a verlas ahora, por ejemplo, de esta otra pared que hay aquí, que tiene 2 metros, verán que queda 1 metro menos. Ahí está expuesta a lo que es el aire y sobre todo la humedad, los meses que sean. Esto en un año desaparece. Sin embargo, si está protegida con yeso, bueno, no es eterno, lógicamente, pero dura muchísimo. Se ve en ese caso. Y luego sí que he recogido algún otro ejemplo. Diríamos de por aquí de Calahorra. Esta es la misma pared, para que vean que es exactamente lo mismo. Y aquí se ve la protección, esto es lo que quería yo enseñar, la protección de yeso. En las paredes de la iglesia de San Pedro, de lo que es la aldea del Aguilar, se dice explícitamente que hay que darle yeso cuando van a hacer el pollo, no solamente el pollo para sentarse, sino también recubrir las paredes de yeso. Está lo mismo, ven ustedes que es igual. Bueno, eso en cuanto a lo que son las obras, diríamos. Los objetos de uso cotidiano. Bueno, pues una de las
digamos, la parte más importante de la liturgia es la misa, la Sagrada Misa. Bueno, pues para ir a comulgar se dan las sagradas formas, pero antes hay que hacerlas. Bueno, pues estas son las... Yo no conozco utensilios de este tipo de época medieval. Esto me dijo el párroco, que es, claro, pues yo me imagino que esto es del siglo XX, se ven los cables, por lo tanto es eléctrico. Pero el sistema es el mismo. Esto es para grabarlo en las formas, en las hostias, y esta es la forma. Se lleva la contabilidad de las fanegas de harina que hacen falta. Si siempre se dice, por ejemplo, 2 fanegas para la comunión, 2 fanegas para dar de comulgar a tal, 2 fanegas. Cuando llega una festividad, el Corpus o lo que sea, Semana Santa, 8 fanegas, 10 fanegas de harina. Es decir, en esos días se utiliza más lo que se paga también a la gente que las está fabricando, etc. Y esta es la misma, este es el mismo utensilio, para que se vea ahí bien el enchufe. Este de aquí, y este es el enchufe, el cordón, etc. Yo he visto hacer cosas de estas, pero las he visto hacer, por ejemplo, en estas ferias que se suelen hacer, pues como aquí en Navidad, cuando fabrican los gofres con instrumentos también muy parecidos a estos, se prensa y se fabrican las formas. Esta es la misma, se ven muy bien ahí las formas que tenía las de San Andrés o las de Santiago, eran estas que tenían ahí con las cruces latinas. La misma. Bueno. Otro instrumento que se utiliza mucho, utilizaban para llevar el viático, o sea, 2 veces que llevan linternas para dar el viático a los enfermos, pero yo no tengo uno de estos de época medieval. Sí que tiene ahí Javier, y este es uno yo creo que es anterior al siglo XX, puede ser del siglo XIX. Ahí son 2 velas, me imagino yo que las llevaría el sacerdote o el monaguillo o el que fuera, se llevan de ahí con la mano y se llevan, para que vean ahí, son como los candelabros, protegidos para que el viento no los... ahí se ven. Protegidos para que el viento no apaguen las velas. Más productos, pues compran de todo, desde naranjas, eso sí que sí, claro, una buena conservación, manzanas, higos, etcétera. Comen carne, lo mismo, pues de vaca, cordero, de irasco. El irasco es el macho cabrío capao, lo mismo, se ha debido consumir, pues yo creo que por lo menos hasta finales del siglo XIX, porque también en las ordenanzas de Alfaro del siglo XVIII está también lo mismo, que vale tanto, que se debe comprar tantos días, tantos otros, porque no se podía comer tampoco carne todos los días. Obras que se hacen también, el portal, empedrar los soportales de la iglesia, etc. Esta, por ejemplo, que esta la verán ustedes en el libro, está en la calle del Alforí. Yo creo que el Alforí de las parroquias estaba en esa calle. ¿En cuál de las casas actuales estaba o se puede conservar algo? No lo sé. En una queda arriba como unas piñas que pueden ser de lo que sería el reinado de los Reyes Católicos, pero no lo sé. Tipológicamente es muy difícil saberlo, a no ser que algún documento que te lo diga. Vamos a empezar por la parte de arriba y vean ustedes lo mismo. Primero las maderas, son las que sirven de pilares y de vigas al edificio. Esto, tendríamos los pilares de madera, las vigas de madera. Esto es ladrillo también macizo, pero esto es barro. Esto es barro también, estos son adobes. Estos son adobes también con una pequeña estructura de protección de ladrillo macizo, y esto es barro. Esto es barro, es decir, la pared de carga del edificio es de barro. Y esta también. Aquí se está cayendo miserablemente, no queda nada. Bueno, esto
esto también está cayendo, pero se ha conservado tal cual. ¿Por qué? Por lo que les he comentado antes, el yeso. Es decir, esta es una cobertura que se ve muy bien. Creo que he puesto esta, sí, igual no se ve bien con las sombras, pero aquí se ve muy bien. Esta es, ahí ven ustedes, este sería ya el pilar de la otra casa, y esto es todo barro. Es todo barro, y esta es la protección, donde marco yo con el ratón. Esta es la protección que llevan de yeso. Y ha aguantado pues hasta ahora. Aquí se ve lo mismo, como y que se está cayendo y tal, barro, y aquí se ve lo que es la impronta de lo que era la viga maestra. Tal, esta ya entraba a la otra a la otra casa, se queda la impronta de la viga, y aquí lo que sería una vigueta ya de la época contemporánea. Pero ya ven ustedes, son paredes de un grosor considerable y que se han conservado bastante bien. Esta es la de la calle del Alforique, pero bueno, en casas ya contemporáneas, esta del siglo XX, esta de la calle Santa Lucía, la parte de abajo, vean ustedes, las dos, diríamos los dos componentes de estas son adobes, con yeso, cogidos con yeso, y recubiertos también de yeso. Todas estas son una capa de yeso. Una capa de yeso. Estos son adobes, y las hiladas están puestas también con yeso. Pero debajo de esta otra ventana tenemos lo mismo, pero sin adobes, esto es barro. En la documentación se denomina lodo, también protegido con yeso, y las vigas, como se ven, son de madera, y por lo menos han dado resultado hasta lo que es el siglo XX. En todas las construcciones es lo mismo, se ha construido así hasta el siglo XX. No solamente lo que son las construcciones, sino que también sale, sobre todo los contratos de arrendamiento de viñas. Bueno, más en los de huertos que en los de viñas, sale también una cláusula, en casi todos, no en todos, pero en casi todos, en estos de San Andrés, en las que el arrendatario se compromete, bueno, es una de las cláusulas del contrato, a dejar el huerto cerrado, tantas filadas, las hiladas son esto es una hilada, ¿no? Una fila, diríamos, de adobes, pues tantas filadas de cimientos, y encima tapia. No me he dado una vuelta por aquí por la huerta de Calahorra, ¿verdad? Pero no sé si quedan de este tipo de... Les pongo un ejemplo, Cuando paso, por ejemplo, yo ya murió Riolza, tengo bastantes amigos allí y tal. Esta es la entrada, es la curva del arroyo de Villamediana y Alberite a Murillo. Bueno, pues esto es una tapia, ¿no? Aquí ha perdido toda la parte de arriba. ¿Por qué ha perdido toda la parte de arriba? El agua. Vemos cómo es la tapia, son cantos rodados y barro. Aquí no. Aquí tenemos las hiladas que sean de cimiento, pues a veces se ponen 5 o 6, bueno, pues se pueden contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y esto es barro. Lodo también, lodo. ¿Por qué se ha conservado aquí el lodo? Pues por esta barda, tenemos aquí, bueno, estos ya son uralitas y plásticos y tal, aquí se ha caído, y tiene aquí esta barda de ladrillo macizo. Esto es lo que lo protege del agua, y entonces se conserva, esto puede tener 200 años. Esto es, ya les digo, en casi todos los contratos de arrendamiento de huertos y viñas aquí en Calahorra, las viñas menos, pero todas las que estaban cerca de lo que es el casco urbano, todos tienen esta cláusula. Y esta era la forma de cerrarlos. Los clérigos, claro, tenían interés, y el arrendatario también, porque así se impedía la entrada del ganado, la entrada descontrolada del ganado. Podían entrar al ganado el que ellos quisieran, el suyo normalmente. Bueno. Esos son otros aspectos que aparecen ahí. Dulces también, como el dulce de membrillo. Se utiliza la palabra aragonesa y catalana, el codoñat. Siempre aparece codoñat. Aparece en varias ocasiones y siempre aparece codoñat. La vida cotidiana de los clérigos, pues, ¿qué se hace ahora estos días? ¿Qué se va a hacer ahora estos días? Pues, ¿qué se van a hacer? Muchas cenas de empresa, ¿no? Pues estos hacían también comidas de hermandad. Entonces ahí viene, pues, el que comen, cuántos están, quién ha pagado, quién no ha pagado, esto, lo otro. ¿Y cómo se paga? Se paga a escote, además se utiliza esa palabra, se paga a escote. O sea,
sea que es interesante, pues porque vemos que cambian las situaciones, pero que nosotros pues no cambiamos tanto, nosotros no cambiamos tanto. Otra cuestión que es interesante es, ya he visto en alguna otra ocasión, escribí un artículo sobre la cofradía de Ballesteros, la importancia que tienen las cofradías en lo que es no solo la vida religiosa, sino la sociedad de la época. Está documentado, pongo los ejemplos de prácticamente desde que hay documentación de la Iglesia, desde principios del siglo XII, hay personas que quieren entrar en esa cofradía, hacen donaciones, etc. En la cofradía de los clérigos había bastantes cofradías, pues aquí la de Santa María es la de los clérigos, está la cofradía de San Vicente, dan también, en fin, hoy servicio sanitario, el hospital. Sale una mención también, pero es de un canónigo de la catedral, que recibe una pensión. Entonces había algún tipo de sistema, diríamos, para que cuando esas personas ya terminaban su vida laboral, pues que siguieran de alguna forma, diríamos hoy, que tuvieran la institución mantenía a esas personas vinculadas al hospital y sobre todo a la cofradía, las cofradías en este caso de la cofradía de Santa María. Les pongo también unos ejemplos de 1496, 1497, quiénes son, clérigos, sobre todo clérigos, canónigos, arcedianos, racioneros, los cargos que he podido documentar, los tienen ahí, clérigos de Santiago, de tal, pero también personas civiles, personas civiles. Tenemos a un Bernal, Remiro de Surieta, también gente de la cofradía de Ballesteros que están aquí, etc. Y bueno, ven que es una información, pues como les he dicho al principio, muy heterogénea, pero que yo creo que es interesante conocer cómo vivían la gente de Calahorra en el día a día. Los utensilios, sí, todo lo que he podido yo averiguar, pues los oficios que hay, claro, son oficios que se relacionan sobre todo con los clérigos, pero prácticamente son los mismos que tenemos ahora: alguaciles, boticarios, canteros, cerrajeros, costureros. Estos eran la mayor parte judíos, ya les explico, hay algunos, Maniago, Salamón, los matutes están también. Estos eran arrendadores de rentas reales, no solamente en el obispado de Calahorra, sino también en el de Sigüenza de Guadalajara. Paneros, tenderos, buhoneros. Y como les he dicho al principio, los clérigos utilizaban, yo que sé, exactamente igual que hoy en un instituto o en un ayuntamiento o en cualquier institución de este tipo, se utiliza mucho papel. Entonces salen muchas referencias a que compran papel. Eran judíos los que, yo creo que son también los que lo fabricaban, no solo los que lo vendían, sino también los que lo fabricaban. Sobre todo Menahem y su hijo Menayuelo. Ahí ya las palabras están muy deformadas. Papeleros, tejedores, pastores, cesteros, pintores. Con los pintores, lo quería tener aquí, son pintores, diríamos, no de pintar las paredes, sino pintores, diríamos hoy, artistas. No me salen los nombres, pero sí que sale que son precisamente de Erce. Yo lo estudié también cuando hice la tesis en Erce, y sí que hay una familia o dos de pintores desde por lo menos a principios del siglo XV. Es el notario de la abadesa, a principios del siglo XV, es o francés, bueno, del norte de los Pirineos, diríamos. Puede ser borgoñón o gascón, maestre Menán. Y después sí que salen los Sánchez y los Martínez, salen como pintores de Erce. Y salen aquí también.
Son los que les hacen esas pinturas, a veces dice un retablo que han pintado, etcétera, compran almagre y demás también para el pintor y trabajan, diríamos, en comandita con los carpinteros. Habla de varios retablos que hacen en la iglesia de San Andrés, sí, eso, varios retablos de San Andrés, y cómo vienen los carpinteros de Erce, cómo han tenido que mandar unos carros para traer los retablos aquí, etcétera, un par de estatuas de bulto de San Andrés, etcétera. Es decir, está documentado que ahí había un foco, diríamos, de musulmanes y sobre todo que mudéjares, que se les llama, que se dedican a la carpintería, fabrican retablos, pintan imágenes, etc. O sea, ahí eso sí que está documentado. Los pintores y los escultores. La otra referencia que sale a Erce, a mí me parece clara, pero solamente es una. Compran también un libro, le compran un libro al representante de estos pintores y demás en Erce. Creo también que lo fabricaban allá, que lo escribían en los manuscritos y que lo escribían allá en el escritorio del monasterio, pero ya digo que solamente es una referencia. Pero sirve para documentarlo. La labor de estos señores, no solamente en la villa, claro, no se puede vivir unos que se dedican a hacer retablos, no pueden vivir solamente de hacer el retablo de, pues, de la parroquial de San Esteban en Erce o de la iglesia del monasterio, y se mueven por toda esta zona. Y luego, pues, otros problemas que tienen, cuestiones que, bueno, salen, por ir terminando ya, pues, por ejemplo, desgraciadamente hemos pasado ahora, pues, una peste de estas, ¿no? Pues allí también hay pestes de este tipo y también hacen procesiones y también hay conjuros, hacen sus conjuros también. No sé si tengo aquí la foto. En la iglesia de San Andrés y en la de Santiago no se conserva, pero sí que se conserva en la de la... No la voy a tener por aquí. La fachada de la catedral, hombre. Ahí sí que se conserva la... Bueno, pues no la tengo, es igual. El conjuratorio. Joder, no la veo. Como no he puesto catedral, no la veía. Gracias. Esta es la torre de la catedral y donde se ve ahí el alfiz, este era el conjuratorio donde se hacía el sacerdote realizaba los conjuros, o sea, sus procesiones para esto, para lo otro, etc. Y también en los inventarios de libros, no solamente son inventarios de libros litúrgicos, aparecen también libros de conjuros. Siglo XV. Estos son de la segunda. Las referencias a los conjuros son de la segunda mitad del siglo XV. Y de la segunda mitad del siglo XV son también uno de estos problemas. En este caso no era una peste, diríamos, sino que era una plaga en el campo, que son las langostas. Y sí que se documenta también a finales del siglo XV. Plagas de langostas, hay bastantes cuestiones de este tipo. Una de las actividades era realizar conjuros, pero se hacían también otras, es decir, se hacían, por ejemplo, salidas al campo, etcétera, etcétera, para tratar de impedir que la plaga prosperase, etcétera. O sea, que no solamente es realizar una procesión, diríamos, un oficio litúrgico. Yo no conozco ninguno de estos libros de conjuros, pero vamos, sí que son interesantes. Y también, pues, los utensilios que tienen, pues, para guardar todo esto, las cubas, las cubitas, en fin, condimentos que tienen, mostaza, pimienta, que utilizan para estas cenas, en fin, este tipo de cosas. Yo espero que les guste y, sobre todo, bueno, en el libro tienen digamos, lo que es la introducción, la explicación de todas estas cuestiones, porque la redacción es muy farragosa y a veces, bueno, pues hay palabras que sí las podemos, no sé, por ejemplo, si vemos cuando hablan, yo qué sé, una señora que le dicen Sancha García, la beata, pues,
ya sabemos que es una señora, que va mucho a misa, etcétera, etcétera. Pero cuando salen otras cosas, otras palabras, pues o se aclara el significado, si no, no te quedas en ayunas. Por ejemplo, un charón. Compran un charón de plata que dan unos plateros de Logroño. Bueno, un charón es un jarrón. Lo que hago es un poco pues, explicar cómo esas palabras de dónde viene, pues viene del árabe andalusí, de al-jarrá, etcétera, etcétera. Cómo se confunden esas letras, que eso da unos quebraderos de cabezas enormes, sobre todo la X, la J, la G y la J. La Real Academia es del siglo XVIII, estamos en el siglo XV, ahí no había todavía una normativa ni ortográfica ni de ningún tipo, ¿no? Entonces, eran profesionales de la escritura. Tampoco sé quién es el que hacía estos apuntes, pero seguramente era el notario de la iglesia, tenían también sus notarios. La catedral sí, la catedral tenían sus notarios también, pero aquí también había un clérigo que escribía estos documentos. Y luego, bueno, pues cosas de vida cotidiana, pues sabemos, pues yo qué sé, las misas de fin de año, los clérigos que venden vino a unos de la sierra, pues bueno, se les denomina serranos, lo mismo que hoy. Es decir, ya sabemos que entonces se intercambian productos, es decir, los serranos venden aquí, venden sobre todo productos ganaderos, y miel también, etcétera, y se lleva pues el vino, que lógicamente, pues yo qué sé, en Ribalmaguillo, en Antoñanzas, pues la viña no se da, ¿no? Pues entonces compran el vino aquí. Todas estas cuestiones son interesantes, son interesantes y nos dan un poco una idea de cuál era la vida en una ciudad. Ya ven que es una vida ya relativamente compleja. Hay que tener en cuenta que Calahorra es una ciudad episcopal, es decir, es un centro de poder, por lo tanto hay muchísimas profesiones, ¿saben? Claro, toreros, tenderos, venden la miel, venden el papel, ese tipo de productos, zapatos. Cuando hay alguna cosa más de lujo, algún bonete o algún zapato especial y tal, sí que hay unas referencias a que van, por ejemplo, a Zaragoza o a Logroño, cuando les falta miel o tal, pero si no, todos esos productos, y ya les he comentado un montón, todos los compran en Calahorra, o sea que había bastantes tiendas, Y nada más, por mi parte, pues espero que les guste y que no sé, por lo menos que conocer mejor lo que es la historia de la ciudad. Muchas gracias. Bueno, pues ya hemos acabado. Ahora, como os había dicho, los representantes de las peñas que vengan para aquí para hacer la foto de familia. Muchas gracias a todos y les esperamos el día 15 de diciembre en la Sala Caja Rioja a las 8 de la tarde para la presentación del nuevo número de la revista Calacoricos. Hasta entonces, pues que pasen buen puente. Muy bien. Los dos para Javier, por favor. No me acerco, pero estoy en casa. Bien, Gracias.